buenas tardes. Así iniciamos el programa del día de hoy de Eco Huasteco. Nos encontramos el día de hoy con Maciel Montserrat Corona Santos. Ella nos va a platicar un poquito de quién es. Y bueno, iniciamos con esta música de banda que en la Huasteca, en la región huasteca del país, le conocemos como banda de viento. ¿Por qué? Porque en esta banda los instrumentos que se usan para, pues, para armonizar estas melodías, pues son lo que es la trompeta, el clarín, el clarinete, el trombón y otros instrumentos de percusión como es el platillo, la tarola que llamamos acá y también el tambor, un tambor muy grande que usan y precisamente eso es lo que estos instrumentos son los que le dan ritmo a este tipo de música que se cultiva desde hace ya muchos años en la región huasteca del país. Les comentaba en el primer programa que tuvimos la oportunidad de transmitir que cuando yo era niño a esta música le llamábamos la música de Tlahualompa y yo siempre me pregunté por qué Tlahualompa, ¿no? Y resulta que investigando un poco más me encuentro el dato de que Tlahualompa es un lugar, un pueblo, una comunidad del estado de Hidalgo, que precisamente es huasteca hidalguense, y en honor a ellos, a esta música se conoció en la región como la música de Tlahualompa o la música de Tlahualompa, lo que actualmente ya conocemos también como banda de viento. Angelita, buenas tardes, y Maciel Montserrat, buenas tardes. Agradezco la presencia de ustedes en este programa de Eco Huasteco desde Pueblitos y Más. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto realmente, un privilegio tener a una invitada de los quilates de Maciel Corona, una poetisa mexicana con quien dialogaremos, con quien platicaremos, profundizaremos un poco sobre su poesía. Y qué hermoso el inicio de este programa con esa banda de viento, ese género musical tradicional, ¿no es cierto? Con antecedentes en el siglo, creo que XIX, ¿no es cierto? Sus recursos, pues como ya lo dijo Jorge Luis, predominantemente pues los de viento, ¿no? Entonces, bienvenidos y disfruten del programa. Jorge Luis. Sí, ciertamente, Angelita, es una música tradicional, la que acabamos de escuchar. Y bueno, me gustaría, bueno, doy algunos datos de Maciel Montserrat Corona Santos. Ella es originaria, sus antecedentes los encontramos en Ciudad Hidalgo, en el estado de Ciudad Hidalgo, creo. En el estado de Hidalgo, Ciudad Hidalgo, Maciel. Así es Es Ciudad Sagún. Ciudad Sagún, perdón. Ciudad Sagún en el estado de Hidalgo. Gracias, Maciel, por la corrección. Y nos encontramos con ella, es una poetisa, como bien lo dice Angelita Cornejo, que radica en los Estados Unidos y que, bueno, ella nos va a platicar un poco más de quién es Maciel Montserrat. Maciel, ¿quién es Maciel Montserrat? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al maestro Dimitri y también a Angelita. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un gusto pues estar aquí en su espacio. Llevo tiempo siguiendo el trabajo del maestro Dimitri y me parece sensacional. Bueno, y nada más eso para comenzar. Y bueno, Maciel es una mujer fronteriza, ¿no? Es una mujer que nace en México, pero crece en la ciudad de Santa Ana, California. Y bueno, como una mujer, niña en ese entonces, ¿verdad? Porque yo llego a Santa Ana, California, bueno, primero a los 2 años, regreso a México, luego vuelvo a regresar después hasta los 8 años. Entonces, bueno, mi experiencia de identidad ha sido fronteriza, es decir, me he movido constantemente entre México y Estados Unidos. Y bueno, esa soy yo y no sé, al decir que tengo una experiencia fronteriza, eso hace pues eco, ¿no? Eco en el lenguaje, en la identidad, en el territorio
como pues factores que se mueven, que no son estáticos. Y así me considero una mujer en movimiento, una mujer que se ha tenido que ir pues formando fuera de su país de origen y que aprende a adoptar como suyo, porque en realidad yo crezco aquí, he estado aquí toda mi vida y bueno, no me he asimilado completamente porque todavía resisto, es decir, resisto a través de la lengua, resisto a través de la palabra, compartiendo mi experiencia y bueno, asumiéndome como una mujer también de color, una mujer de color en los Estados Unidos y hasta cierto punto también chicana, ¿no? Como se dice de este lado. Y también yo sé, y vamos a tocar un poco sobre esos temas, ¿no? Sobre el término chicano y la experiencia de inmigración pues, mexicoamericana. Claro, Maciel, y algo que a mí te comento, Maciel, algo que a mí me llena como de emoción y de orgullo, es que cuando yo leo tu trabajo encuentro todavía vestigios de culturas prehispánicas en México. Lo que tú haces, lo que nos acabas de decir de lo que hay en Estados Unidos, cuál es tu situación, en lo que tú llamas una situación fronteriza, ¿no? Incluso en el campo de la lengua. Y bueno, yo siempre he pensado, y ahora más que leo tu trabajo y platico contigo, siempre tenemos una memoria cultural, esa memoria cultural que nos da sentido, nos da identidad, y qué bien que tú lo estás haciendo, sobre todo desde dos vertientes, ¿no? Que vamos a platicar en los próximos minutos. Uno, lo que llamamos el Spanglish, y otro, lo que llamamos nosotros el Nahuayol, o la nahuatlización del castellano. Yo lo noto así, te mueves en los dos ámbitos, ¿no? Entonces, la primera parte, estimado radioescuchas, le vamos a dedicar mediante la lectura de un poema de Maciel. Vamos a dedicarle unos minutos a hablar del nahuayol, un estilo de lengua del Spanglish, un estilo de hablar y de escribir en el caso de Maciel, ¿no? Y en los últimos minutos los dedicaremos un tanto al nahuayol o la nahuatlización del castellano, que también encuentro parte de esto, Maciel, en el trabajo que nos has enviado, en ese poema en ese poemario que está en proceso de edición, que creo que le has llamado canciones revolucionarias o canción revolucionaria, algo así. ¿Sí? Entonces, platicaremos de ello. Angelita, ¿qué nos tienes tú desde Ecuador para seguir platicando con Maciel Montserrat Corona? Así es. Bueno, nos gustaría escuchar su voz poética en uno de sus textos poéticos. Por favor, Maciel, adelante. Sí, muchas gracias. Y bueno, les voy a leer uno que he titulado Cantos, del poemario Cantos Revolucionarios, el de Intentaron despedazarnos. Solo que lo voy a buscar porque lo acabo de perder. Entonces, bueno, vamos a tener que buscarlo aquí. En tanto encuentra el poema Maciel, vamos comentando que tiene bellos poemas, y que a mí en lo particular, no sé a ti, Angelita, pero me han gustado el estilo de escribir de Maciel, ¿no? En eso que a veces como lectores de la obra de Maciel, como que, al menos a mí, Angelita, me costó un poquito entender ese estilo. Yo le decía a Maciel en estos días, es un estilo más lo que llamamos el Spanglish, pero también algo que tiene que ver con un estilo chicano, ¿no? Maciel, comentábamos ahí. No sé, Angelita, creo, ¿qué impresión te dio? Sí, es una poesía, pues,
un tanto enigmática, ¿no? Para ustedes, los mexicanos, les resulta, o para ti, Jorge Luis, un poco difícil. Imagínense yo con otra forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya lo tenemos, Maciel? Tenemos, muchas gracias. Ya, la escuchamos. Se titula We the People. Intentaron despedazarnos, repartir nuestros restos entre nuestras abuelas y hermanas porque nuestro origen lo creyeron extinto. They did not know who we were. Intentaron comernos, devorarnos, but we pick up our pieces every time. Recogemos nuestros huesos, enterramos nuestros cuerpos y renacemos. Crecemos como el árbol florido y entrecruzado de los ancestros. Surgimos. We renew ourselves como la diosa de 400 pechos. Fluimos como el pulque o el mezcal. We the people root ourselves en el ombligo de la luna, Aztlán, en el maguey y Nepantla, to find strength among the mist of our indigenous faces. We carve a path of resiliency and we grow. Hierbas torcidas somos, piedras danzantes, lagartos perdidos en el universo del tiempo. Una atadura de años de historia cannot hold us back. We are the people. Muy bien. Excelente. Excelente, maravilloso, realmente. La escritura, pues, de Maciel y Jorge Luis, es un espacio donde es posible cruzar las fronteras simbólicas de nacionalidad y de género. Su poesía, pues, Maciel así lo revela. Ese cambio de código, podemos llamar, como una alternancia de la lengua en la misma estrofa, en el mismo verso. Entonces, la inquietud, creo que de todos, ¿no? ¿Cómo definir el fenómeno llamado Spanglish? Pues exactamente creo que, bueno, estoy segura, no creo, estoy segura que dentro de ese mismo lenguaje hay un altercado de identidad. Yo en mi vida diaria utilizo el Spanglish y lo abrazo como mío porque es una forma de expresión, pues se podría decir automática. Uno está acostumbrado de este lado a hablar de esa forma. Es este altercado entre dos culturas. Cuando uno, pues en mi caso, ¿no? Tengo huecos a veces en el español, a pesar de haber estudiado letras hispánicas y cultura, todavía por ese desplazamiento de territorio, es decir, de nación, que he crecido en este país, pues también tengo esos huecos. Y a la hora de expresarme de forma escrita, pues ahí es evidente, ¿no? Que muchas veces dentro de la poesía una frase para mí tiene un sonido más fuerte en inglés que en español, o viceversa, porque me muevo entre estos dos idiomas, entre estas dos lenguas, y a la hora de escribir pues es algo espontáneo, ¿no? Espontáneo que bueno, cubre mis huecos lingüísticos y que no me siento apenada por ello, al contrario, es parte de mi identidad, la entiendo, y así la abrazo como mía. Entonces yo creo que este Spanglish en lo personal, porque yo hablo desde mi subjetividad, desde mi experiencia, es una forma, es una identidad bastante marcada y resalta mi orgullo, ¿no? No decir sino mi orgullo nacional, pero es también decir decía un profesor que se llamaba Bruce Novoa, el chicano, el mexicoamericano, o los que hemos crecido de este lado, pero que nacimos en México, vivimos entre ese espacio dentro del México americano, ¿no? Son dos palabras que se unen, pero nosotros, los que crecimos acá, vivimos en ese espacio. Entonces somos una unión entre dos territorios, vivimos en la frontera. Y yo creo que el Spanglish es eso, vivir en la frontera del idioma. Así es, claro, algunos lo llaman también el español de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Hay una caracterización
que se suele hacer desde la sociolingüística, como una variedad, una mezcla bilingüe, podríamos llamarle una variedad social, ¿verdad? ¿Por qué usarlo? ¿Será porque para hablar más rápido? ¿O será porque no encuentran una traducción muy cercana, quizá, que facilite la comprensión de lo que yo quiero decir? ¿O quienes lo usan conscientemente, tal vez, será para expresar su identidad, sus raíces, su familia, sus costumbres, su cultura? ¿Por qué usarlo, Maciel? ¿Por qué usarlo? Bueno, yo puedo hablar desde mi vida cotidiana, ¿no? Es decir, lo utilizas inconscientemente porque es un fenómeno, pasa, sucede. Por ejemplo, ahora hago un esfuerzo total por, por expresarme en español completamente, pero en mi diario vivir, por ejemplo, yo lo utilizo sin estar consciente de ello. Creo que en la lingüística sí hay una explicación científica de que existen patrones dentro de la lengua que se utilizan, ¿no? Pero en realidad yo no estoy muy consciente de esa parte lingüística o esa explicación científica, simplemente es un fenómeno que así sucede. For example, I can be speaking right now y después puedo cambiar al inglés sin ningún esfuerzo, and I can express myself again in English and then volver al español. Entonces es algo que lo hago inconscientemente, mi cerebro tal vez así funciona, pero no podría yo dar una explicación científica en cuanto por qué lo utilizo. It just happens, solamente así pasa, así funciona, así se mueve uno, no es entrar y salir de una lengua inconscientemente. O conscientemente. Sí, creo que lo que pasa contigo, Maciel, pasa con muchos de nosotros en México que venimos de una lengua originaria y pasamos al castellano, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención la palabra altercado. ¿Cómo entiendes tú desde esa visión lingüística que tienes dentro de esa reflexión que haces? Tienes razón en lo que dices, ¿no? A veces uno habla, el hablar es algo espontáneo, es de manera a veces inconsciente cuando pasamos de una lengua a otra, ¿no? Como que nuestro cerebro se va adaptando a ellos, son como modelos, como paradigmas, como dicen los americanos, ¿no? Bueno, de ahí partimos nosotros, ¿no? De esa palabra paradigma, desde filósofos y sociólogos, vamos, estadounidenses, ¿no? Bueno, pero voy a lo siguiente, Maciel. ¿Cómo entender? Me llamó la atención y lesionó lingüísticamente mi vocabulario, mi estructura lingüística, cuando hablaste tú de un altercado. ¿Cómo entender el altercado desde ahí? Pues creo que es una resistencia. El altercado es pues histórico, político, es lingüístico, son confrontaciones siempre desde, bueno, yo me defino desde una mujer de color, una minoría dentro de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo hablo de altercado y movimiento, es decir, es una confrontación histórica, ¿no? Por ejemplo, desde que no sé, desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se retrasaron las fronteras, ¿no? Y que gente se quedó sin una nacionalidad, no sabiendo de qué parte, si de México, de los Estados Unidos pertenecías. Entonces es un altercado de identidad, porque al fin y al cabo, bueno, te quitan la tierra, te quitan tu identidad, comienzas a adquirir una nueva lengua, un nuevo idioma. Entonces, siempre es esta parte de altercado, es una lucha continua entre territorio, identidad, lenguaje, opresión, que el sistema de alguna u otra manera impone, ¿no? Y impone hacia nosotros, hacia los que nos intentan desplazar por intereses capitalistas, imperialistas. Entonces, hablar de la lengua, hablar de altercado es hablar como de muchas cosas y todo es un legado histórico desde la colonia hasta nuestro presente, ¿no? Decía Octavio Paz que, bueno, somos el producto de nuestra historia. Y pues a eso me refiero con altercado, ¿no? Esa resistencia continua a través de todas las esferas. Ok. Pues esto también, a Uh-huh. Maciel, esto es un eco huasteco.
creo que para nosotros, para mí en lo personal, el eco huasteco es la presencia de un tanto de la identidad cultural en algunas otras partes del mundo, como también en algunas partes al interior de la misma República Mexicana. Y me gusta esto, y terminaría esta primera parte con esto, Maciel, Angelita, hablando me quedo con esa parte de un altercado entre las distintas culturas y las distintas lenguas, que son, como decíamos, como estructuras, como sistemas de representación simbólica de la cultura, de lo que nosotros vamos percibiendo desde nuestro territorio, desde nuestra lengua, desde nuestra historia, desde nuestras costumbres. Nos vamos entonces a un pequeño descanso y nos vemos en un ratito. Muy bien. Esa es la identidad de la Huasteca. Una flor que no se seca y que su aroma convence. En mi querida Huasteca, esa Huasteca hidalguense, bajo el sol se abraza tanto. Una flor que no se seca y que su aroma convence. Es mi querida Huasteca, esa Huasteca hidalguense. Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el son. Los tordos ríen en su canto, diciendo en su quemón. Le he cantado a ver. Y así regresamos a la conversación con Maciel Montserrat Corona Santos, una interesante conversación, Maciel, y bueno, Angelita también regresamos, Angelita, en este segmento con el último segmento, la última parte de este Eco Huasteco de este día jueves. ¿Tienes todavía algo, Angelita, por ahí que quedó en el tintero en la sección pasada? Que creo que es un comentario, una pregunta muy interesante para Maciel Montserrat Corona Santos. Creo que sí. Y le voy a hacer esta pregunta como conocedora, Maciel, usted de la lingüística de la lengua, como maestra de literatura. El Quijote de la Mancha de Cervantes ha sido traducido ya al Spanglish, ¿verdad? Y hubo, creo que hace un año, 2 años, una puesta en escena de Romeo y Julieta de William Shakespeare en Spanglish. Entonces, yo le pregunto, Maciel, ¿el Spanglish será considerado una lengua si se llega a concretar, digamos, a estandarizar su gramática y su sintaxis? Sí escuché de esa parte y hubo mucha controversia porque los puristas, es decir, los que defienden el idioma a capa y espada porque no, pues no cambie, ¿no? Permanezca inmutable, pues no sé, se molestan, ¿no? Son así como los puristas, los que defienden. Sin embargo, yo opino lo que tuve una profesora que nos decía que el idioma, la lengua es una lengua que fluye, cambia, siempre tiene variaciones, siempre va cambiando y es a través es decir, de las personas quien la utiliza que tienen el poder sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a si va a, no sé, estandarizarse, creo que no, yo creo que no se estandariza, porque estos puristas, ¿no? Los que forman parte de las academias y que siempre están en constante estudio y que intentan preservarla para que no cambie, que también yo siento que es como un imperialismo lingüístico,
intentar limpiar, ¿no? Es como decir limpiar la raza, limpiar la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que no se va a hacer, simplemente lo utilizamos, aunque ya existe literatura en Spanglish. Yo creo que no se va a estandarizar, simplemente es un fenómeno que existe, está ahí, a menos que se evidencie y haya personas dentro de la academia que le den peso al Spanglish. Yo siento que podría ser así, pero es ambiguo, no sabría predecir si se va a estandarizar o no, pero sí entiendo la crítica y entiendo, para muchos fue como un golpe, ¿no? Un golpe bajo de decir, ¿cómo? El Quijote, una gran obra, Cervantes, ¿no? Icónica, y se podría tomar hasta de broma, pero en realidad, bueno, pues es un fenómeno que está y que simplemente hay que entenderlo, y los que lo vivimos como yo sabemos que es para cada uno de nosotros, ¿no? Vivir en este limbo lingüístico, y para nosotros no es una broma, ni un juego, ni un golpe bajo, es simplemente que así somos y así nos abrazamos y nos aceptamos. Entonces, bueno, es algo curioso, ¿no? Que lo hayan hecho. Y no sé cuál haya sido el propósito también, pero de estandarizarse, no sé. Fortalecerlo, quizá hay un poco de temor, ¿no? Los poderes de todo orden político, cultural, social, ¿no es cierto? El Spanglish, al igual que el jazz, está haciendo ese viaje desde los suburbios, desde la periferia hasta el centro de la cultura. Y recordemos que el jazz nace en la pobreza, ¿no es cierto? Nace en los pueblos marginados, ¿no? ¿Será que el español tendrá ese mismo, el Spanglish, perdón, tendrá ese mismo camino? ¿Llegará a los salones de la aristocracia? Pues en realidad ya existe literatura chicana en Spanglish, o por lo menos ciertos rasgos donde se utiliza el español. Y es aceptada y está dentro de la academia. Entonces, no sé, en realidad yo no tengo el contexto en otros lugares. Creo, por ejemplo, me refiero a México en específico, creo que siempre ha intentado o no se le da auge, ¿no? Por ejemplo, nosotros los que vivimos acá como que estamos en el medio. Entonces, por ejemplo, cuando se nos enseña historia, se nos enseña una historia que no conecta con nosotros, ¿no? Los que vinieron de Inglaterra, y hay muy poco sobre, por ejemplo, lo que nos pertenece a nosotros, como las divisiones de las fronteras, como lo mencioné, o ciertos, o historia que de verdad conecte con nosotros, no se enseña hasta la universidad. Entonces, a lo que voy con esto es que el Spanglish ya está en la academia. No sé si vaya a llegar a la aristocracia, porque pues yo no pertenezco a ese círculo, pero sí sé que se utiliza aquí, en East Los Angeles, en el este de Los Ángeles, en Boyle Heights, donde tenemos una gran comunidad migrante mexicana, y que esos inmigrantes tienen hijos, ¿no? Como en el caso mío, yo soy 1.5, generación 1.5 que crece aquí, pero hay segundas generaciones que nacen aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo seguimos utilizando, y en los años 60, 50, hasta 70, todavía estaba ese estereotipo que utilizar español a mucha gente le daba pena, ¿no? Por eso es que hay como un gran paralelismo entre las lenguas originarias, donde todavía a muchos se les discrimina por hablar una lengua originaria. Aquí también en 50, 60, especialmente en los 50, pues digamos, era ilegal o penado hablar español, ¿no? Y mucha gente que crece y que tiene hijos, segundas, terceras generaciones de mexicanos, pues crecen con ese estigma, ese estereotipo de que hablar español era así como algo de lo que tenías que apenarte. Ahora ya con estos movimientos, desde el movimiento chicano, en los 70s, pues uno reclama esa identidad como chicano, o como de descendiente, o tener un legado mexicano, y uno se va dando cuenta, reclamar nuestras raíces y sentirte orgulloso de quién eres, de dónde eres, de tu color, de tu lengua.
Entonces, bueno, preservar esa parte. Entonces, yo no sé si va a entrar a los círculos, pero de que está en la academia, está en la academia, porque hay muchos académicos que pues estudian el fenómeno lingüístico de Spanglish y que se está visibilizando más su uso y dentro de qué contexto, ¿no? También sí se le asocia con los grupos minoritarios, sin embargo, a través de la educación, como lo comento, pues ya hay académicos que rescatan, o sea, rescatan esa idea del Spanglish y que está totalmente conectado con la historia, con la colonización y con el reclamo, ¿no? De identidades que muchas veces nos quieren quitar para debilitar nuestra identidad y bueno, así destruirnos, porque si no sabes quién eres, pueden destruirte. Así es. Jorge Luis. Me da gusto lo que dice Maciel, ¿no? Me da gusto lo que dice Maciel, porque si ya el Spanglish llegó a los ámbitos académicos, ya es un gran avance, ¿eh? Llegar a la academia es un gran avance, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, lo que ella decía con las lenguas originarias en México, ¿no? En los años 60, años 70, por ejemplo, era prohibido hablar la lengua originaria en el sistema educativo, ¿no? Porque era querían un español, querían un país monolingüístico, solamente el castellano, ¿sí? Era el proyecto que traían desde los años 20, precisamente estamos a punto de celebrar los primeros 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, y cuando en 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública en México, bueno, el que encabezó todo este proyecto fue don José Vasconcelos Calderón, que tenía como principio fundamental civilizar al indio, y para civilizarlo tendría que dominar, tenía que hablar la única lengua civilizada para ese entonces, que era el castellano, ¿no? Y que lo planteaba yo ya de alguna manera en aquel ensayo sobre la raza cósmica, ¿no? Me regreso un poquito a lo que comentaba la maestra Maciel, ¿no? Creo que a partir de los años 90, con las reformas educativas en México, hubo como más apertura a las lenguas originarias, ¿sí? Entonces ya se empezó a dar talleres, al menos de manera extracurricular, decimos en México, talleres sobre náhuatl, sobre todo el náhuatl, que platicábamos a Angelita el día de ayer, ¿no? Cómo el náhuatl se ha expandido más que algunas otras lenguas, como por ejemplo el Tenec, el Otomí, que se habla acá en la región huasteca del país, ¿no? Entonces, creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos con el Spanglish, está sucediendo con nosotros acá en México, con lo que ahora llamamos el Nahuayol, que también ya está llegando a los ámbitos académicos, sobre todo en las facultades de letras de las universidades, en las escuelas de sociología, la famosa sociolingüística, lo que llamamos en su momento en los años 90 la sociocrítica, en fin, varias cosas, ¿no? Ya han llegado o están llegando a la academia y ya son como temáticas de investigación para quienes se están dedicando a ello. Bien, pero creo que en esto no quiero desviarme de lo de hoy, de lo que hoy queremos hablar con Maciel Montserrat, que tiene información de primera mano, sobre todo por la situación en la que ella está viviendo. Pues continuemos, Angelita, con el programa del día de hoy, con el contenido, que la verdad está pero muy emocionante, y estoy aprendiendo muchísimo en este jueves, en este programa de Eco Huasteco. Así es, resistir a través de la lengua, ¿no? Bueno, vamos a deleitarnos con un poema de la maestra Maciel, cuyo título es Maguey, Pulque y Aguamiel. Maguey, pulque y aguamiel. Yo, mitad sol y mitad luna, un jarro de pulque curado, fertilidad en época seca. Nací en un lugar cercano al agua, miel de maguey, entre salsa borracha y barbacoa. Mi origen comienza en el corazón del llano, como un rojo chinicuil o la hueva de una hormiga, un escamol, caviar mexicano. Me sacaron de las raíces de un nopal,
Soy un gualumbo cortado de su tallo, un mixiote, un pan de pulque a la mitad de la frontera. Soy de la estirpe del jicarero, donde las penas y la pobreza se curan y festejan como un pulque de sabor. Lindo, Precioso lindo. poema. Lindo versar, lindo versar. Hablemos un poco esto de ese otro fenómeno que inquieta realmente el nahuayol. El nahuayol, sí. O nahuayol. Nahuayol. Ajá, Nahuayol. Sí. Nahuayol. Yo también he hablado del fenómeno de la nahuatlización del castellano, pero yo quisiera platicar de esto con Maciel Montserrat, porque hace rato ella nos leyó uno de sus textos en donde de pronto yo escuchaba en castellano y de pronto me perdía porque pasaba al inglés, luego regresaba al castellano, luego nuevamente al inglés. Maestra Maciel, en este texto usted ya no utilizó el estilo, o lo que llamamos nosotros el Spanglish. Aquí está utilizando otro estilo, otro fenómeno lingüístico que también lo tiene usted presente. ¿Nos quiere platicar un poquito de eso, Maciel Montserrat? Porque me resulta como muy, muy significativo, ¿sí? Esta forma de escribir en este poema que se llama, Angelita, ¿cómo se llama este poema? Maguey, aguamiel y... Maguey, ¿no? Aguamiel. Maguey y Maciel, ¿cómo es el título? Maguey, pulque y aguamiel. Pulque Excelente, y aguamiel. muy bien. Ajá. ¿Qué nos dice de este estilo, Maciel? ¿Cambia totalmente del Spanglish, algo así, a este estilo con el que está totalmente, sí, es diferente porque, bueno, en este poema rescato, pues, la flora, ¿no? Y la fauna de la gastronomía, digamos, del lugar de donde soy, de Hidalgo. Por ejemplo, el maguey, ahí donde yo crecí, está cerca de Pachuca, Hidalgo. Apan, Hidalgo, está Tepeapulco, Hidalgo. Y pues tenemos magueyes, solamente magueyes. En Apan recuerdo que cuando era niña pues me llevaban y lo único que se veía pues eran magueyes. Yo crecí escuchando la palabra pulque, aguamiel, a pesar de no saber lo que significaba hasta ahora, que entiendo de dónde viene y que investigo los procesos, ¿no? De dónde viene, por ejemplo, el pulque, cómo se hace, los plachiqueros, por ejemplo, y toda esa, pues sí, la flora es esa parte cultural que de alguna manera está en mí. Una historia que mi mamá me contó es que dice que cuando estaba embarazada de mí y ella tenía mucha sed, y su abuelo la llevó a caminar y mi abuelo la llevó a caminar y que de un carrizo ella le metió al maguey y entonces ella pudo chupar el aguamiel. Yo no entendía en ese entonces qué era, pero por lo que sé es una bebida alcohólica. Entonces, bueno, de ahí viene todo eso. Entonces yo crezco con eso. Mi abuelo también pues hizo barbacoa, hacía carnitas, pero especialmente barbacoa, ¿no? De esa que se entierra en el hoyo y se cubre con el maguey. Entonces son cosas para mí como muy importantes que me definen como persona, como mujer de esta región, ¿no? Los gualumbos, por ejemplo, ¿no? El quiote del maguey. Y esto todo es muy, muy particular de Hidalgo. No sé si de todo Hidalgo, porque la única referencia que yo tengo, pues es donde nací. He visitado, sí, quiero ir a Tenango de Doria, ¿no? Los Tenangos. Pero pues en realidad es eso, es rescatarme a mí misma, es rescatarme y saber de dónde vengo, conocer mi cultura, a pesar de estar lejos, reconectar con ella y así encontrarme y saber quién soy. Porque como lo vuelvo a reiterar, si sé quién soy, nadie va a poder aplastarme. Tengo esa ethnic pride, ¿no? Ese orgullo étnico por lo que me hace y veo mucho valor en ello. Entonces, bueno, nada más a través de este poema es compartir un poco de dónde vengo, de lo que soy, con lo que crecí, y que muchas veces le damos preferencia a lo europeo, ¿no? A lo europeo, a lo blanco, a la comida gourmet, a la comida francesa,
¿no? Y desplazamos lo que es nuestro, porque lo minimizamos o no encontramos el valor. Y yo en lo contrario, yo veo mucho valor en mi lugar de origen, en su comida, en su cultura, en su vestimenta, ¿no? Tradicional, hasta en las tejedoras, por ejemplo, rescatar esa parte que hemos intentado borrar, que en realidad nos han intentado borrar, porque ahora yo a través de la poesía intento rescatar eso, ¿no? Y sentirme orgullosa de dónde vengo y de dónde soy. La pregunta que yo tengo, Maciel, platicábamos hace también algunos días de la posibilidad de traducir tu obra literaria al inglés, porque estás en Estados Unidos, ¿no? Tienes el estilo, como dijimos, el Spanglish, pero también tienes este tipo de poesía. Y me regreso un poquito porque me llamó la atención y me voy a quedar con eso en estos días, el altercado. ¿Será posible el altercado en un poema como el que acabamos de escuchar, el que acaba de leer Angelita y que nos acaba de explicar? ¿Será posible el altercado lingüístico en caso de que este poema lo quieras traducir al inglés? Pues creo que lo escribí así, totalmente como está en español. Así lo escribí. Así, Los ajá. otros que les comento, sí están, fluyen así, fluyen en Spanglish, pero este es totalmente en inglés. Lo podría yo traducir, pero yo creo que lo traduciría a mi forma, regresar y ver cómo podría salir en Spanglish, o si lo quiero hacer totalmente, es ahí donde voy, como existen dos voces en mi cabeza, tengo dos caras. Tengo, bueno, o soy mitad y mitad, ya no sé, pero sí pierdes su flujo, porque yo hasta soy consciente de cuando leo en Spanglish tengo otro acento, cuando leo totalmente en español tengo otro acento, y cuando leo en inglés tengo otro fluir. Entonces también son tres, o sea, inconscientemente, y ahora que lo reflexiono ya lo rescato, pero son distintas voces, son distintas personas, son distintas identidades. Y eso para mí es así como una campanada de despertar, porque digo yo, o tengo mi acento muy mexicano, o tengo mi acento muy gringo, o a veces fronterizo. O sea, es complejo, es una lucha, es un altercado, pero sí, yo creo que perdería su sabor. Su esencia. Su esencia, sí. Su sabor de misiote a la mitad de la frontera. Yo creo que aquí, Maciel, encuentro tres. Por una parte tienes al inglés, tienes al castellano, al español, y por otra parte tienes a vamos, un tanto de la parte náhuatl, porque en este texto que acabamos de escuchar tiene terminología náhuatl, Claro. empezando con el maguey, con el michiote, con la barbacoa, con varios términos que utilizamos en la lengua náhuatl. Yo quiero comentarles a quienes nos escuchan en este programa que la Huasteca hidalguense se caracteriza por el uso de la lengua náhuatl, es decir, hay más náhuatl que tenec ahí en la Huasteca hidalguense. En cambio, por ejemplo, en la Huasteca veracruzana y la potosina convergen los náhuatl y los tenec, pero en el estado de Hidalgo es solamente náhuatl, domina la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención este texto que escribiste y que acabamos de escuchar. Y la pregunta fue, bueno, ¿será posible el altercado en un poema como esto, con terminología náhuatl, ni siquiera es español, es castellano, es náhuatl? ¿Cómo traduciría, por ejemplo, me pregunto, ¿no? ¿Cómo traduciría las palabras que están meramente en náhuatl? ¿Cómo las traduciría al inglés? ¿Sí? Ahora que lo apunta y me lo hace más claro, maestro, es interesante porque Gloria Anzaldúa, que fue una académica, ya murió, chicana, y que ella sí era de padres, no recuerdo ahora de qué parte de México eran sus padres, pero ella crece en Texas. Entonces ella hablaba de esa parte, de la nueva mestiza. Ella se denominaba a los nuevos mestizos, o sea, yo soy mestiza, pero soy una nueva mestiza porque ahí existe como un paralelo entre
los pueblos originarios y el chicano. Y ella hablaba como de un puente. Entonces, a la hora de traducir, pues sí, tendría yo que describirlo con otras palabras y perdería en realidad sus raíces náhuatl, ¿no? Porque el pulque, el misiote, el chinicuil, ¿no? El chinicuil, el misiote, pues ¿cómo traducirlo? Solamente explicándolo. Y podría surgir un poema muy interesante de ahí, maestro, ahora que lo menciona. Pues sí, sería casi imposible. Y de hecho, hice hace tiempo, hace como 2 años, hice una investigación sobre los nahuatlismos, ¿no? Dentro del español de México. Y hay cosas como que la academia, la academia, el diccionario, la Real, todavía ni siquiera incorpora al diccionario. Entonces, bueno, ¿cómo traducirlo? ¿Cómo hacerlo? Pues ya buscaremos descripciones, cómo se puede hacer. Aún no lo sé, pero buscamos una manera. Sí, los lingüistas son muy creativos para hacer este ejercicio, ¿sí? Y esa es a veces la dificultad que nos encontramos para la traducción de un texto de una lengua a otra, incluso del castellano al náhuatl y del náhuatl al castellano. Sobre todo porque en el caso del náhuatl nos encontramos ante una lengua aglutinante, ¿sí? Entonces tiene muchas cosas ahí muy interesantes, maestra Maciel. Bien, me gustaría, así por curiosidad, escuchar, ya leyó el poema Angelita, pero como usted comenta, ¿no? O sea, lee el castellano, cambia un tanto vamos, se le facilita el castellano, también se le facilita el Spanglish. Y cómo, yo quisiera escucharla, ¿cómo leería este último poema que declamó Angelita, combinando esa lengua náhuatl con la lengua castellana? Ok, aquí lo tengo, lo voy a leer. Gracias. Maguey, pulque y aguamiel. Maguey, pulque y aguamiel. Yo mitad sol y mitad luna. Un jarro de pulque curado. Fertilidad en época seca. Nací en un lugar cercano al agua. Agua, miel de maguey entre salsa borracha y barbacoa. Mi origen comienza en el corazón del llano, como un rojo chinicuil o la hueva de una hormiga. Un escamol caviar mexicano. Me sacaron de las raíces de un nopal. Soy un gualumbo cortado de su tallo, un misiote, un pan de pulque a la mitad de la frontera. Soy de la estirpe del jicarero, donde las penas y la pobreza se curan y festejan con un pulque de sabor. Ok, muy bonito. Sí, precioso. Sí. Muy bien. Así Angelita, ¿tienes algo por ahí? Bueno, aparte de esta identidad, de esta cercanía originaria en su poesía, que realmente me conmueve, porque yo también estoy cercanamente unida a los pueblos originarios del Ecuador, a los quichuas. Entonces, como que hay una suerte, pues, ¿no?, de cercanía. Aparte de eso, estuve leyendo, pues, su poesía y me llamó la atención un verso de su poema Somos la Palabra. Ese verso dice más o menos así, creo. Dice, somos la palabra, el ojo circular de la noche. Entonces, me lleva, porque es un verso muy poético, ¿no? En donde está presente la imagen, una imagen en la que usted nos lleva al lector a pensar en imágenes, ¿no es cierto? Sabemos que la imagen no se lee, la imagen se ve. Y a partir de este verso y otros, encontramos un sinnúmero de figuras retóricas, de figuras literarias que hacen de su poemario pues una dulzura realmente, ¿no? Y que nos gusta a quienes leemos poesía. Y bueno, y otros elementos también que usted no los tiene en su poética, elementos que los utiliza pues la poesía clásica, como la métrica, la estricta métrica,
la rima puede ser asonante, consonante, qué sé yo, pero sí tiene en su verso libre, sí tiene, por ejemplo, un elemento maravilloso que me llena de mucha satisfacción el momento de leerlo, es el ritmo, esa cadencia musical que no se pierde, pese a que es el verso libre. Claro, es un elemento imprescindible en la poética y como es, y usted lo tiene. ¿Qué consideraciones le merece a usted este uso de la retórica, uso del ritmo en su versar? De eso platicaba con una compañera que está haciendo su doctorado en Nueva Jersey sobre chicanos y la diferencia entre, digamos, la poesía, no sé, latinoamericana y, digamos, mexicoamericana o o sea, de latinos que escriben en este lado del charco, ¿no? De la frontera, digamos. Y de eso hablábamos, como que en Latinoamérica la poesía es un canon literario muy establecido, y que, no sé, podríamos mencionar a los, no sé, a los poetas españoles y toda esa parte, ¿no? Muy medida, la métrica, la lira, el verso, el soneto, por ejemplo, y son digamos, cánones como muy que enaltecen la poesía. Creo que en este poemario lo que yo hago es rescatar la raíz que muchas veces se denigra y que deja al lado. Entonces, bueno, no sabría yo cómo, la musicalidad está ahí en esos versos, porque yo creo que al leer, yo tengo mucho oído en la música, es decir, en los versos que fluyan de una manera, a veces lo hago inconscientemente, aunque sí sé, o sea, me refiero a que estoy consciente de los octasílabos, de los septasílabos, del soneto, todo ese canon que sabemos, ¿no? Que es muy clásico. Entonces, en cuanto a eso, pues, yo por eso es que he titulado este primer poemario Cantos Revolucionarios, porque en realidad yo intento desplazar, alejarme un poco de ese canon que ya todos conocemos para crear uno nuevo, ¿no? Es decir, a través de mi subjetividad, porque, no sé, ya no puedo regresar a Quevedo, a Góngora, ¿no? Ni a Shakespeare tampoco, no puedo regresar porque ellos ya hicieron lo suyo y ya no puedo contribuir más a ese canon literario. Yo quiero crear el mío. Yo quiero crear una identidad propia dentro de mi poesía, y este primer poemario creo que es un poemario muy honesto, es decir, así soy, así me muestro, me desnudo, soy esto, a veces caótica, a veces reflexiva, a veces, no sé, me encanta la comida, ¿no? Entonces, yo busco conectar con mi madre, busco conectar con mi abuela, con mi abuelo. Mis abuelos no tuvieron una educación formal, nunca fueron a la universidad. Entonces, yo quiero rescatar esa parte mía, de la que yo me siento orgullosa, ese influjo musical, rescatar todo lo que pueda y que muchas veces olvido. Entonces, en cuanto a la métrica, el sonido, pues ahí está, implícito ahí está. Y claro, pues se edita, se va cambiando, se le va cortando, porque al fin y al cabo tú quieres entregar un trabajo limpio, ¿no? Y un trabajo, pues, excelente, y eso es lo que yo quiero compartir con las demás personas. Pero en cuanto a todo lo clásico, creo que no quiero rescatarlo, no quiero crear algo nuevo. Tal vez en uno siguiente sí muestre yo esa parte, no quiero decir más elaborada o más, no sé ni cómo llamarle, pero es diferente. Este estilo es mío, lo hago muy mío, es mío, y pues ya buscaré otro estilo después, ¿no? Estamos siempre en movimiento. Bien, claro, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, maestra Maciel, por el tiempo. Se nos está terminando y le agradezco la presencia. Angelita, sé que quedaron muchas preguntas por ahí en el aire, pero así es el tiempo en radio y en televisión. Sí, pero bueno, gracias. Si me regalas, si me regalas 10 segundos, ¿no? Quiero decirle a la maestra Maciel que estamos frente a una voz poética potente, contestataria, subversiva, ¿no es cierto? Y comprometida con su identidad cultural.
musical, pero también una poesía dulce, muy tierna. Bravo. Felicitaciones. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias y seguimos con estos programas próximos jueves. Gracias, maestra Maciel, por su tiempo. Gracias, Angelita. Y bueno, nos vemos en próximas sesiones. Un abrazo. Adiós.